Centrémonos entonces en cada uno de los momentos que la colega Eliana previó para ser desarrollados con los chicos. Nos dice, en el primero, que va a darles una explicación y que les va a presentar 2 oraciones en las que ellos van a tener que detenerse. ¿Con qué vincularon este primer momento, profes? ¿Lo pensaron? Quizás, y sería oportuno que así fuera, la cuestión de presentar a los chicos un problema que desencadene su atención, que pueda ser resuelto por todos los chicos. No tuvo la idea, que hubiera sido bastante incorrecta, de decirles a los chicos, hoy vamos a hablar de signos de interrogación, de exclamación, ¿qué saben de estos signos? Porque muchos de los nenes y nenas se hubieran quedado fuera de esta pregunta, que en realidad no encierra ningún problema situado. Eliana optó por presentarles a los chicos un problema muy sencillo con 2 frases, con un énfasis distinto, con el mismo contenido, mira esto Dami, pero una de ellas sumamente enfática. Presentó un problema. Los problemas, sabemos nosotros, lo leímos en el texto que sustenta este módulo, que los problemas no tienen el mismo formato siempre. Para un nenito de jardín maternal el problema puede ser un juguete distinto, un juguete blandito o un juguete que hace un ruido. Para ese estudiante que aprende en una escuela de modalidad de adultos, el problema puede ser una estadística o, como vimos en las publicaciones de la bitácora, puede ser un menú usado cotidianamente en la familia. Son problemas que despiertan la atención de los estudiantes porque son familiares y que les permiten movilizar conocimientos previos. No hubiera sido lo mismo, ustedes seguramente lo detectaron, si Eliana les decía, abran el cuaderno, el título es... No era lo mismo. No era para nada lo mismo si les daba a niños y niñas una definición de qué es un signo de exclamación. Para nada, para nada. Por empezar, porque una definición, una conceptualización corresponde más a la lógica operatorio formal de los jóvenes y adultos que a las de un niño de 7 años y una niña de 7 años. Eliana tomó una muy buena decisión, que es presentarles a los chicos un problema codificado, diría Paulo Freire, en 2 oraciones que ellos van a decodificar juntos. A partir de este problema, los invito a compararlas, nos dice nuestra colega. Nenes y nenas van expresando qué escuchan, qué entienden, qué les parece que encierra esa expresión de 2 textos, mismo contenido, distinto énfasis. A partir de acá comienza una tarea de desentrañado. Solo después hay aporte de información. Por ahora dice, invito a los chicos a compararlas. Advertimos en qué se parecen y en qué se diferencian. Una oración con signos de exclamación, dicho oralmente, y una oración que oralmente no parece incluirlos. Les explico, dice Eliana, que una de ellas es una exclamación. Acá tenemos otro momento del método didáctico constructivista. Ya hubo problema, ya hubo apelación a los conocimientos previos de nenes y nenas. Ahora comienza un momento ineludible que es proveer nueva información a los estudiantes. Si no proveemos esa nueva información, chicos y chicas se van a quedar con los conocimientos
con que ya contaban al comienzo de la clase, algunos de ellos con una intuición de que hay algo diferente, pero no hay nuevos contenidos que ellos aprendan. Y lo que queremos es que sí haya nuevos contenidos, haya un cambio conceptual. Ya voy a ese término. Entonces nos dice Eliana, les explico que una de ellas es una exclamación. Es probable que ya les diga la segunda de las oraciones. Mira esto, Dami, es una exclamación. Expresamos rasgos seguramente de esa exclamación. El quinto momento de esta secuencia de actividades dice: expresamos exclamaciones útiles para distintos contextos. Seguramente la colega les va a preguntar a los nenes: ¿en qué lugares exclamas? Y después expresamos exclamaciones inconvenientes. ¿En qué lugares, en qué situaciones no está bueno que expreses exclamaciones? Y por ahí tenés una comunicación un poco más moderada, más tranquila y menos enfática. Algunos miembros del grupo se van fijando, hagamos un corte, van advirtiendo todas las tareas que van haciendo los chicos. Se interesaron, compararon, prestaron atención, expresaron ideas que ya tenían. Por ahí otro de los compañeros los arrastró, usando esa frase de Leontief. No quiero meterme mucho en la teoría porque ustedes ya leyeron, pero bueno, arrastrar significa cuando alguien de tu grupo, para la teoría sociogenética, tiene una explicación mejor que la tuya y te lleva a mejores comprensiones. Seguramente ustedes leyeron el material, pero ya sabían la idea de Vygotsky de zona de desarrollo próxima. Bueno, Leontief habla de arrastrar. Cuando una persona que está cerca de vos y compartiendo con vos la misma tarea tiene mejores explicaciones o ideas que las tuyas, te está arrastrando hacia una zona de desarrollo ampliada. Bueno, acá corto porque la idea es que veamos qué están haciendo, qué pasa con la cabeza de estos chicos y chicas de segundo grado con la propuesta de Eliana. Algunos miembros del grupo, nos dicen el ítem 7 de su secuencia, expresan frases que son exclamaciones y otras que no lo son. Los vamos corrigiendo entre todos. Nos vamos ayudando. Acá vemos bien clara la zona de desarrollo que Eliana logró generar con los chicos en su clase. En conjunto, después de la experiencia, acá viene un cachito de teoría para los nenes, pero acorde a sus edades. Caracterizamos qué rasgos tiene una exclamación. Lo decimos oralmente, no hace falta que en el cuaderno copiemos del pizarrón, o sí, pero no es lo central en la clase de nuestra colega. Acá viene otro contenido que nuestra compañera aporta a los nenes. Vamos a ver que cuando exclamamos hay una forma codificada de expresarlo. Y acá enseña qué son los signos de exclamación. Otro aporte teórico, ¿no es cierto? Los chicos siguen comparando que hay frases que tienen esos signos y frases que no lo tienen. Analizamos los signos y su ubicación. Acá vendría una estrategia conductista, lo que viene acá, ¿no? Les digo, así como conducta clara, ojo, siempre los signos van con los puntitos en el renglón, siempre los puntitos en el renglón, ni volando, ni muchos signos cuando la exclamación es muy enfática, no, un signo abre, un signo cierra, no nos olvidamos de abrir y cerrar. Esto es como súper prescriptivo y alguien diría conductista, bueno, vamos a ver que en un momento
un poquito más adelante que no descartamos el conductismo, que no es mala palabra que en algún momento usemos estrategias conductistas. Después de la explicación, seguramente intuimos en el pizarrón, los nenes van a expresar exclamaciones en sus cuadernos, van a escribir oraciones que tengan esos signos aprendidos, de acuerdo con sus posibilidades. Piensen ustedes que Eliana, en segundo grado, usa como problema frases muy cortas, que ahora seguramente los nenes van a leer del pizarrón o que ya lo habrán hecho momentos antes, para que todos los chicos puedan entender el contenido, incluso los que tienen una apropiación de capacidades ligadas con la alfabetización inicial, que no son las esperables y que todavía necesitan aprender mucho. Ningún chico se queda fuera, digamos, de esta clase, es bien interesante. Entonces, la tarea 13 nos habla, la tarea nos habla de que cada niño escribe en el cuaderno una o varias exclamaciones de acuerdo a lo que pueda. De pronto, si Ezequiel sabe solamente escribir saco la palabra solamente, sabe escribir su nombre y no otras palabras, por ahí su exclamación va a ser ese. ¿Sí? Ningún chico se queda afuera. La tarea se completa con los miembros de la mesa se ayudan entre sí para corregirse. Y Eliana también ayuda. Leen las oraciones, más o menos enfáticamente, con el énfasis necesario, nos dice la colega, y cerramos esta clase pidiéndole a los chicos que nos digan qué aprendieron hoy, de qué no se van a olvidar nunca, como síntesis, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasó en esta clase si tenemos que generalizarla? Hasta acá entonces el análisis de la clase de nuestra colega. Pensemos ahora en que estos rasgos individuales, particulares, pueden generalizarse. De hecho, la generalización que les propongo considerar está incluida en el material de lectura que ustedes consultaron. Veamos. Ese material de lectura plantea que para que podamos hablar de un aprendizaje de calidad, específicamente o como sinónimo un aprendizaje para la comprensión, la teoría en la que se sustentan estos 9 rasgos que ustedes están viendo, es la teoría de David Perkins y otros especialistas de la Escuela de Harvard, cuya conceptualización didáctica se llama aprendizaje para la comprensión, didáctica para la comprensión. Entonces, consideremos si estos 9 rasgos planteados por la teoría están presentes en la clase de nuestra colega. Podemos decir que los chicos atendieron, se interesaron en una situación determinada. Sí, efectivamente. Bueno, nunca podemos garantizar el interés, pero por lo menos haremos el intento de generar una situación motivadora. Como dice el material de lectura, no tenemos por qué descartar ni pensar que la palabra motivación es obsoleta o corresponde a una didáctica de décadas pasadas. La motivación, con su raíz etimológica en movimiento, poner en marcha, implica involucrar a los estudiantes y a las estudiantes en un proceso que movilice, en nuestro caso, los recursos cognitivos que ellos tienen. No solamente que los entretenga, no solamente que les resulte divertido, no, definitivamente no, sino destacar, atender, interesarse por una situación en la que nosotros, sus profesoras y profesores, encontramos potencialidad didáctica, potencialidad de enseñanza.
A partir de esta situación, en el caso de Eliana son las dos frases dichas oralmente que niños y niñas van a analizar. Los estudiantes, nos dice el material de lectura, desentrañan significados. ¿Qué es esto que tengo frente a mí? ¿Cómo puedo entender esto que Eliana pone frente a los estudiantes? Desentrañar significados implica contando con los recursos cognitivos que tengo, con los aprendizajes previos, ¿qué sentido puedo encontrar a este problema en el caso de la clase que terminamos de considerar en esas dos oraciones verbalizadas con cadencias, con expresividades, con énfasis diferentes? Comparamos significados. Esto se ve bastante claramente en la clase, ¿verdad? Hay una forma de decir una oración y otra forma de decir, de expresar ese mismo contenido. Mira esto, Dami, que nosotros podemos contrastar. Una forma implica un contexto comunicativo, un diálogo en determinados términos, y otra forma de expresarnos, la enfática, implica mayor involucramiento emocional, mayor fuerza, mayor intención de conmover a la persona a la que está destinada la frase. Entonces, en términos de didáctica de la comprensión, los estudiantes están comparando significados. Por supuesto que la comparación, al ser un rasgo general, puede abarcar muchísimas otras situaciones didácticas. Puede comparar figuras, puede comparar volúmenes, puede comparar formas de resolver un cálculo matemático, formas de elongar, el proceso de comparación entre lo que hacemos y lo correcto o lo recomendable es infinito y depende de cada uno de los contenidos que enseñamos, qué forma tiene nuestro país y qué forma tiene Chile o Uruguay, qué características tenía un presidente argentino y qué características tenía otras. Siempre estamos comparando. La cuestión que está encerrada en estos 9 rasgos es que su distribución, su secuencia no es errática, sino que implica un orden. Si algo no me movilizó, no me llevó a atenderlo, es difícil que yo pueda generar los otros procesos que vienen después, los otros procesos cognitivos. Si algo no te despierta ni un poquito de ganas de interiorizarte en él, si ese contenido está presentado de una manera que te involucra muy poco, al final de nuestro encuentro me voy a centrar en la palabra involucramiento o compromiso, vas a hacer muy poco. No vas a tener ganas de aprender y todo va a ser más o menos inútil. Si nosotros vamos a algunas categorías didácticas y de psicología del aprendizaje involucradas, cuando un estudiante puede decir algo de un problema, estamos hablando de significatividad, ¿verdad? Estamos pensando en que el estudiante establece un puente cognitivo. El puente cognitivo es una expresión de David Ausubel, un puente, una conexión, una relación entre una cuestión de la realidad nueva que movilizó algo en él y lo que ya sabía. Ese puente cognitivo siempre es personal, siempre es individual, la significatividad siempre es singular. Y es entre lo que tengo frente a mí y lo que ya sé. Es ese vínculo, esa relación que se establece. Entonces, si el problema no me movió ni un pelo, diríamos en términos poco académicos, es muy difícil que se desencadenen los procesos siguientes. Si el ítem 1 de destacar, atender e interesarse no fue cumplimentado, es probable que los siguientes no se desencadenen. Entonces, los chicos se interesaron, desentrañaron significados, compararon significados,
entre ese énfasis de una oración y de una oración exclamativa. Integraron nuevos contenidos, es otro, el cuarto de los rasgos de un aprendizaje de calidad, de un aprendizaje deseable. No es suficiente con que sea interesante la situación didáctica si los chicos a partir de ella no aprenden nada distinto, nada nuevo, nada que no conocieran. Ese cuarto rasgo de integrar nuevos contenidos, que ahora sepan que se llama exclamación, que sepan cómo se ubican en el renglón los signos, que adviertan que un signo, el primero, el que abre la exclamación, tiene su barrita para abajo del renglón y que el que cierra la tiene para arriba. Todos esos conocimientos nuevos que a veces enfatizamos y otras veces no enfatizamos, todos son conocimientos nuevos en esta clase. Tiene un rasgo interesante de aporte de nuevos contenidos para que los estudiantes los transformen en conocimiento, los apropien. Entendemos la palabra apropiación otra vez de Leontief, ya es la segunda vez que lo incluimos en este intercambio. La palabra apropiación es cuando ya no tengo que consultar, ya no tengo que preguntar qué era esto, sino que tengo su significado en mi estructura cognitiva, en este caso en la estructura cognitiva de los estudiantes. El quinto de los rasgos que ustedes ven en la pantalla, superar obstáculos, equivocarse, de pronto no hay, cuando los chicos expresan en la clase de nuestra colega Liana, expresan exclamaciones no solo suficientemente enfáticos o ese esquema escrito de codificación con los signos que abren y cierran la exclamación no es correcto. Bueno, hay instancias de superar obstáculos, de equivocarse y de volver a intentarlo. La idea es que construyan un nuevo significado, eso nos está pautando el ítem 6, que piensen con otros y con materiales. En el caso de la clase que estamos considerando, no hay muchos materiales, es la palabra oral, la palabra escrita, el pizarrón y los cuadernos. No hay materiales específicos, pero en otras clases que ustedes diseñen podría haberlos. En nuestra clase de la capacitación yo estoy pasando una presentación multimedia, escrita, estoy hablando. Los recursos son otros y siempre son importantes. Un aprendizaje de calidad terminaría, enfatizo que terminaría, porque estos 9 ítems no son casuales, sino que encierran un orden didáctico. En un momento más volvemos a ese orden. Se completaría con una revisión por parte de los estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos para siempre? Y con una verbalización. ¿Qué es un signo de exclamación entonces? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo escribimos? Una representación de los conceptos. No vale, y acá valoro enormemente la clase de nuestra colega Liana, no vale explicar y que los chicos copian una definición, no vale darles 10 oraciones con signos para que coloreen los signos de exclamación. Lo podemos agregar, pero no constituyen la copia, la escucha, componentes necesarios, mejor dicho, componentes suficientes, porque a veces son necesarios, componentes suficientes para que contemos con un aprendizaje de calidad. Si terminamos la clase de Eliana y pensamos en esta capacitación del día de hoy, en esta reunión, yo les presenté un problema, la clase de una colega. Intenté con ese problema despertar su interés.
que lo escucharan primero y que lo leyeran después con ganas de involucrarse en él. Después comenzamos a pensar en ese problema. Les dije, yo no los puedo escuchar a todos ustedes, pero es suficiente con que ustedes, que son personas adultas, hayan pensado en ese problema y hayan movilizado gusto, disgusto, si están de acuerdo con la clase considerada, si no están de acuerdo, movilizaron recursos cognitivos o aprendizajes previos. Después intentamos compararlos con el material de lectura que ustedes realizaron. Finalmente cerramos como pensando que esta clase de la colega reúne los rasgos de una que nos permitirían hablar, y que nuestra clase también, que nos permitirían hablar de un aprendizaje constructivista. Entonces, me gustaría presentarles ahora un esquema que actúa como espejo de estos 9 rasgos con que caracterizamos el buen aprendizaje, el aprendizaje de calidad, el aprendizaje para la comprensión. Porque en paralelo con procesos cognitivos que desarrollan nuestras y nuestros estudiantes, existen en paralelo, por eso lo de espejo, acciones docentes, que son las que muestra este esquema. Para lograr esas 9 características en chicos, chicas y personas adultas que aprenden, tenemos sus maestros y maestras, sus profesores y profesoras, tenemos que implementar una metodología de enseñanza acorde. En este esquema encontramos los momentos de lo que se llama metodología socioconstructivista. De acuerdo con los autores y autoras que consideramos, puede llamarse también ABP, aprendizaje basado en problemas, expresión generada a partir de bibliografía de los años 70 de Thorpe y Sage, 2 autoras norteamericanas. Paulo Freire la llama a esta metodología pedagogía de la pregunta. Karel Kosick la llama didáctica de lo concreto. Tiene muchos nombres: didáctica constructiva, socioconstructivista, pero es irrenunciable que cada uno de los momentos que describimos para el aprendizaje de los estudiantes se consolide en una acción docente. Tenemos que presentar un problema. Es el punto de partida. Ningún aprendizaje se genera si no hay algo para resolver, una pregunta, un video que decodificar, un objeto, una cuestión de la realidad que me despierta incertidumbres. Somos profesoras y profesores quienes presentamos este problema. La idea de un niño descubriendo contenidos y apropiándoselos para construir conocimiento se registra en algunas situaciones, pero no en todas, y en la vida escolar nosotros, salvo algunas excepciones, no podemos dejar todos los contenidos en manos de los chicos. Hay cuestiones curriculares y hay cuestiones didácticas que intermedian este descubrimiento. De hecho, les cuento que la didáctica de descubrimiento, es decir, dejar que el chico solo se dé cuenta, que él solo encuentre problemas en su realidad, ha sido desacreditada hace ya muchas décadas. La idea es que el profesor y la profesora presentemos un problema que pueda resultar interesante a los estudiantes, que esté tomado de su realidad. Siempre hablamos de problemas situados. ¿Qué sabes de signos de interrogación, de signos de exclamación? No es un problema. En realidad, un problema es la situación concreta de 2 expresiones como la que presentó nuestra colega.
La presentación de problemas es ineludible. Solamente los chicos movilizan sus recursos cognitivos, sus conocimientos previos, y el profesor y la profesora presentamos un problema. Darles ocasión sería el segundo momento de este esquema que tenemos frente a nosotros. Dar ocasión a los estudiantes y a las estudiantes de que expresen qué saben respecto de ese problema. Sin vergüenza. Acá, bueno, ustedes saben mucho de didáctica que fomenta los aprendizajes emocionales, sin vergüenza, sin prurito, porque no van a ser burlados, porque no van a ser criticados, que expliciten sus conocimientos previos. Una profesora y un profesor contenedores que respeten lo que los chicos ya saben y que les garanticen que lo que digan va a ser valorado y no va a haber ninguna forma de ridiculización ni de desprecio por lo que ellos planteen, porque todos estamos aprendiendo y enseñando, en nuestro caso docente. Entonces, presentación de un problema, posibilidad de que estudiantes expliciten sus conocimientos previos, provisión de conocimientos nuevos. Si todo empezara por acá, sería una clase tradicional. Te expongo estos contenidos, te explico, te doy, espero que lo escuches con atención y que grabes la idea, y no es eso lo que queremos en el siglo XXI. Proveer conocimientos, proveer contenidos nuevos a los estudiantes para que ellos los transformen en conocimientos es la tarea de la escuela. Estamos en la escuela para transmitir. Eso no quiere decir que sea para exponer ni para explicar, pero sí para transmitir de generación en generación. Entonces, si solo presentamos un problema y nos quedamos con esos conocimientos previos que chicos y chicas expresaron para explicar esa situación, los chicos no están aprendiendo nada. Entonces hay un momento, lo vemos en el gráfico, de provisión de conocimientos nuevos, de contenidos nuevos, en realidad sería la expresión. Los contenidos son los temas, los planteos que realizamos docentes. Los conocimientos son cuando son apropiados por los estudiantes y ya forman parte de su bagaje cognitivo. Entonces, proveemos nuevos contenidos, permitimos que los estudiantes contrasten sus primeras explicaciones, las primeras que dieron el problema, con los nuevos contenidos que les acercamos. Les proponemos resolver, se están viendo el circuito didáctico que estoy describiendo. Les permitimos que resuelvan el problema con los nuevos contenidos, ya apropiados como conocimientos, y les pedimos que expresen, que comuniquen qué fue lo que aprendieron. En el caso de Eliana sería, ¿qué es entonces un signo de exclamación? ¿Para qué sirve? ¿De qué no te vas a olvidar nunca? Y en el caso de nuestra capacitación sería comunicación. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, entonces, ¿qué es un aprendizaje de calidad? ¿Y cómo estamos a la altura de ese aprendizaje de calidad con una enseñanza de calidad? Porque si ustedes reconstruyen el camino que venimos construyendo nosotras y nosotros en esta presentación que intenta ser dialogante, estuvimos haciendo eso. Yo les presenté un problema, las y los invité a que pensaran qué respuesta darían a esa clase de Eliana, que les moviliza, que activen sus saberes. Les acerqué conocimientos nuevos a partir de la publicación. Y ahora les estoy diciendo, bueno, entonces, ¿cómo sería enseñar bien? ¿Cómo podemos decir que nuestras clases son buenas clases, clases de calidad? Ya definimos que es un aprendizaje de calidad. Ahora pensemos nuestra enseñanza para que sea de calidad y para que fomente la comprensión. Les acerco un segundo esquema. Es un esquema detallado tomado de la publicación que ahí se indica de la provincia de Córdoba,
un poco más, más como desagregado en los componentes que estoy explicándoles. Sospeché que no era fácil de verse, pero de pronto si lo tienen en esta presentación pueden ampliar la pantalla, pueden focalizar y pueden considerar con mayor detalle qué es la metodología de enseñanza. Hasta aquí las ideas que me proponía enfatizar con ustedes, todas ellas desplegadas del material de lectura del módulo. A partir de ahora vamos a encarar una segunda parte de esta reunión focalizada en preguntas que ustedes fueron acercando junto con su formulario de participación en este módulo, que yo estuve sistematizando y organizando en función de 7 cuestiones, que son las recurrentes, las que muchos de ustedes con esas u otras palabras presentan, y en las que sería importante detenernos. Aquí las ven en la pantalla, tómense un ratito para leerlas. Vamos a ir deteniéndonos en cada una de ellas. Si alguno de ustedes se conecta sin imagen, por supuesto que la voy a leer en un momentito más. Tenemos una segunda pantalla que completa las 7 cuestiones que más surgieron en sus intervenciones. Bien, vamos a ir deteniéndonos en cada una de ellas y como sigo siendo constructivista, voy a proponerles que tomen un ratito para dar una primera respuesta y después yo les voy a acercar otros planteos con los cuales contrastar. La primera cuestión que surge muy recurrentemente es: para enseñar yo parto de los conocimientos previos de los chicos. Lo más importante es que mi enseñanza se ajuste a los conocimientos previos. No puedo enseñar si no detecto cuáles son esos saberes de los chicos. Acá una muy interesante intervención. A veces intento enseñarles matemática, pero los chicos no cuentan con conocimientos previos. Otra intervención muy interesante es: no hay compromiso de conocimientos previos de grados anteriores. A ver, deténganse un cachito en esta pregunta. Para que los estudiantes aprendan, ¿partimos de sus conocimientos previos? Piensen en ella. Mi respuesta a estos planteos, algunos de ellos textuales, otros eran un poco extensos y los resumí, es que ciertamente no partimos de los conocimientos previos, sino que partimos de un problema de la realidad que permita que los estudiantes movilicen esos saberes previos. Intentar partir de los conocimientos previos. Pienso, por ejemplo, decirles a los chicos o a las personas adultas: ¿qué saben de equivalencia de fracciones? No es un problema. Estoy testeando contenidos de años anteriores que quizás no forman parte de los conocimientos previos de esos alumnos.
Si les pregunto, ¿para qué sirve un transportador? Lo mismo. No estoy indagando conocimientos a partir de un problema, sino que intento que los chicos, que las personas que aprenden, que los estudiantes movilicen recursos en la nada, porque lo más probable es que digan nada, es un cosito redondo. En cambio, si yo les presento una situación problemática que los involucre, esta pizza y esta pizza permiten que la persona, ahí estarían las fracciones equivalentes, permitan que la persona coma lo mismo o en algún caso come menos. Eso es un problema. La pregunta fatídica, ¿qué te acordás de análisis sintáctico? ¿Qué te acordás del año pasado que aprendiste las acciones militares de Belgrano? Es básicamente inconducente. Tenemos que esforzarnos por presentar problemas interesantes para que los estudiantes sí movilicen lo que saben, no solo del año anterior o de los años anteriores, sino de su condición de ciudadanos, porque de pronto no recuerdan un contenido específico, pero sí saben, por haber visto un video de encuentro, por haber recordado una película que vieron con sus papás, un contenido determinado. Entonces, para que los estudiantes aprendan, ¿partimos de sus conocimientos previos? No, partimos de un problema que permita movilizar esos conocimientos previos. Detengámonos ahora en otro grupo de testimonios que convergen en la segunda cuestión que destaqué como importante dentro de las posibilidades de tiempo respecto de sus testimonios. Dicen algunos testimonios: enseño con lo que los estudiantes aportan. Voy cambiando de método según los contenidos. No con todos los estudiantes se puede usar el mismo método. Trabajo con los emergentes. Planteos bien interesantes. Ahora, de ellos se deriva una respuesta afirmativa para nuestra segunda cuestión: ¿descartamos un método? Los invito a pensar, ¿qué nos parecería un científico que expresa que no necesita un método para investigar? ¿Qué pensaríamos de un tecnólogo que nos dice que no necesita un método para que esa máquina hidráulica funcione? O un cocinero, una cocinera que nos diga, no, yo no tengo método para realizar esta torta. Nos parecería raro. ¿Por qué podríamos sostener que profesoras y profesores no necesitamos un método de enseñanza? Pensemos. Mi respuesta es que sí lo necesitamos, que no podemos descartar un método, que sí vamos a variar dentro de ese método todo el tiempo estrategias. En un cachito más me detengo en esa palabra porque es otra de las preguntas, ustedes la vieron expresada en el sexto y séptimo ítems que destaqué. Un método, tomo ideas de Azucena Rodríguez y de Gloria Edelstein. Un método es un factor unificador, es un gran camino, meta, ir más allá, odos, camino, de ahí viene la palabra método. Es un gran camino que nos indica hacia dónde estamos intentando ir con nuestros estudiantes. Carecer de un método es carecer de un camino. Cierto que no es inflexible, cierto que hay muchas actividades distintas
que realizar para lograr esos aprendizajes de calidad. Pero un método resulta imprescindible. Soy profe de didáctica en la Universidad Nacional de Quilmes, así que me puede mi fase de profe. Existen 4 métodos que yo pueda reconocer. En un ratito nos vamos a ocupar de ellos. El método tradicional, explicar todo el tiempo. El método conductista, entrenar a los estudiantes en conductas. El método no directivo, dejar que los estudiantes descubran, que se den cuenta solos, que indaguen los contenidos que quieren. Y el 4 método, como una síntesis que para mí es la mejor, es el método constructivista que acabamos de considerar. Necesitamos un método, es mi posición, no podemos descartarlo. Para preparar esta participación consulté uno de mis autores de didáctica predilectos, Jean-Pierre Astolfi, y él se llama Aprender en la Escuela, de Editorial Dolmen. Y Astolfi dice, siempre, pero siempre, siempre tiene que haber una situación a explotar. Sería la situación problemática a la que nosotros nos estuvimos refiriendo hasta ahora. Siempre, una situación a explotar, un obstáculo a vencer, que esa situación encierra un problema a los chicos. Un contenido a aprender o una conducta a lograr y un producto para sintetizar, siempre, metódicamente, como dirían Gloria Edelstein y Azucena Rodríguez, siempre debería existir este método. ¿Que lo cambiemos? Obvio, de acuerdo con los contenidos que enseñamos, pero claro, los problemas matemáticos son distintos de los problemas de ciencias sociales, los problemas para un nene de jardín maternal van a ser distintos que para un estudiante de escuela primaria de 5º grado, seguro. ¿Pero descartamos método? No, no podemos ser totalmente tradicionales, ni totalmente conductistas, ni totalmente no directivos, pero sí podemos ser totalmente constructivistas. Los invito a pensar en este aspecto. Y vamos al tercero. Vamos a dedicarnos ahora a ahondar en estas 2 cuestiones, enlazadas por el término significatividad. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes el testimonio de una de nuestras colegas, María Emilia. Se trata de involucrar a los estudiantes. Se trata de motivarlos, de despertar su interés, de lograr tenerlos como socios, de tenerlos de mi lado. No paro hasta lograrlo, aunque las cosas que interesen a uno no muevan a otros. María está enfatizando en el hecho de que la significatividad siempre es personal. Voy un poquito a lo teórico para volver inmediatamente a la cuestión que nos ocupa. Significatividad es un término central en la didáctica, entre paréntesis, en muchos casos casi una muletilla recurrente. No hay libro o no hay ponencia que no hable de contenidos significativos, experiencias significativas. Originariamente, el término significatividad es generado en 1976 en un libro de Psicología Educativa por 3 autores. El más recordado y ligado a ese término es David Auel, pero el texto también fue escrito por Novak y por Hennesen. Dicen estos autores lo siguiente: la esencia del aprendizaje significativo, es textual, estoy leyendo el libro, reside en que las ideas expresadas se relacionan con lo que el alumno ya sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para él. Un contenido no puede ser significativo para 40 chicos. Sí, ahí tendríamos que usar la palabra relevante o importante socialmente
o situado, un contenido situado en la comunidad de los chicos y por lo tanto pertinente. La significatividad siempre es una conexión, ese puente cognitivo del que les hablaba hace un ratito, entre una propuesta de aprendizaje del maestro o maestro y los conocimientos previos de los chicos. Entonces, frente a la pregunta, ¿las experiencias interesantes son necesariamente significativas? No necesariamente. A veces una experiencia, pensemos en una experiencia de laboratorio, resulta atractiva para los nenes, interesante, movilizadora, pero no se vincula con los conocimientos que los chicos tienen para explicar ese proceso químico, por ejemplo, o físico, y por lo tanto no resulta significativo porque no se vincula, no hay ninguna conexión entre ella y lo que los chicos aprendieron hasta ese momento. Entonces, puede ser interesante, pero no afecta los conocimientos previos de los estudiantes. Puede ser interesante, divertida y amena, pero no necesariamente significativa en términos de David Ausubel y los otros especialistas en contenidos. ¿Es suficiente con que sea significativa? ¿Es suficiente con que leamos en los documentos? Me propongo significatividad en mi enseñanza, me propongo, dice un diseño curricular, que todos los aprendizajes sean significativos. No es suficiente, es una condición necesaria pero no suficiente. Pensemos en el esquemita que nos viene acompañando desde el comienzo del método didáctico. Si un contenido es significativo porque les hace darse cuenta a los chicos de lo que pensaban acerca de él, pero no se vincula inmediatamente con contenidos nuevos, más apropiados, más ajustados, si no se produce un cambio conceptual, la significatividad no valió de nada. A ver, hay dos conceptos que todos los constructivistas, independientemente de su orientación o de sus prioridades, valoran. Significatividad, que un contenido se vincule con lo que los estudiantes saben y los ayude a tomar conciencia de qué es lo que saben, y cambio conceptual, que esa primera explicación que dieron los estudiantes se combine con un cambio y comiencen, es un proceso trabajoso, no se da de un momento a otro, pero comiencen a desarrollar un cambio conceptual. Entonces, una experiencia puede ser interesante y no ser significativa porque no mueve recursos cognitivos de los estudiantes. Una experiencia de aprendizaje puede ser significativa, mover, ayudar a los chicos y chicas a explicitar qué es lo que saben, pero no ayudar a construirlos un conocimiento nuevo. Para los constructivistas un cambio conceptual, no me acuerdo si lo dije, pero esos dos conceptos emblemáticos en todas las corrientes constructivistas son significatividad y cambio conceptual. Unas y la otra son parciales. Pretender un cambio conceptual sin un problema que afecte los conocimientos previos de los chicos va a ser solo una apelación a la didáctica tradicional. Lograda la significatividad, no basta. Es necesario dar actividades a los chicos, propuestas de enseñanza que los ayuden a un cambio conceptual, a que den mejores explicaciones a ese problema que las que dieron al comienzo de la clase. Consideremos la quinta cuestión en la que me parece importante focalizar. Para darle una respuesta, también aquí quisiera acudir a testimonios de 3 colegas integrantes de esta capacitación compartida en la base de datos.
Dice una colega, es más importante que los chicos aprendan que los maestros enseñemos. Un segundo colega. Se trata de lograr aprendizajes sin enseñar. Y una tercera colega. El texto, está hablando de la bibliografía del módulo, el texto nos muestra los 9 rasgos de un buen aprendizaje. ¿Cómo es entonces una buena enseñanza? Algunos colegas están asociándose, adoptando, seguramente crítica y reflexivamente, algunas ideas que circulan en algunos ámbitos pedagógicos. Entender que los docentes somos gestores de los aprendizajes, entender que tenemos que abstenernos de enseñar. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ninguna de las dos denominaciones. Me gusta valorar la palabra enseñar. No me resulta para nada vergonzante decir que la didáctica se ocupa de cómo profesoras y profesores enseñamos y que enseñar no es una actividad menor, sino una actividad fundante. No la podemos escindir de los aprendizajes, aun cuando la diferenciamos. Como dato colateral, durante muchas décadas se usó la expresión el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso algunos autores usaron, yo diría, la expresión enseñanza-aprendizajes como si se tratara de un mismo combo. Y en la actualidad, yo diría en publicaciones de los últimos 6 años, se trata de evitar la palabra enseñar, como si siempre enseñar tuviera connotaciones tradicionales, como si enseñar siempre fuera exponer magistralmente, dar un cariz tradicional de mera explicación verbal, poco interesante, poco significativa a los estudiantes. Yo al quinto rasgo, si en la actualidad desechamos el enseñar, los invitaría a pensar que presentar un problema a los estudiantes es enseñar. Decirles que expresen sus conocimientos previos es enseñar. Aportar conocimientos nuevos sin necesidad de ser docentes tradicionales también es enseñar. Es decir, daría un no a esa idea de desechar, de descartar la enseñanza. Es nuestra tarea central. Y la deslindamos, y ahora vamos a pasar a los 2 últimos ítems. Deslindamos que esa enseñanza, que el método unificador por el que opte, sea tradicional o sea tecnicista o conductista. Desechamos esos dos. Pero enseñar, yo estaría del lado de la profe que nos está diciendo que para que los chicos aprendan yo tengo que enseñar, que no hay otra forma. Los chicos no están solos, tienen derecho a que yo esté enseñándoles a todos y a cada uno de ellos. Para la siguiente posta, la sexta, me gustaría que dedicaran un momento a analizar este esquema. No hablo por unos segundos para que tengan la posibilidad de hacerlo.
intenta modelizar el método de enseñanza tradicional. Al hablar de método, estamos hablando de una forma única, unificadora en términos de Edersheim y Rodríguez, para enseñar. Un profesor tradicional, un maestro tradicional, realiza o guía estas 4 acciones que encontramos acá. Un docente tradicional presenta un contenido, mientras los chicos, los estudiantes en general, escuchan, observan, toman notas si son más grandes, leen, si los contenidos no los provee exactamente el docente, sino materiales que él elige. Y los docentes esperamos que los estudiantes recuerden ese contenido y que den evidencias de que aprendieron esos contenidos. Este método en la actualidad es insostenible. Yo no puedo usar estos 4 momentos para guiar siempre el aprendizaje de los estudiantes, cualquiera sea la edad de ellos, ni siquiera en ámbitos universitarios. Las clases son así, expositivas, con predominio de la retención y tomando una prueba que permita darnos cuenta si los estudiantes recuerdan o no recuerdan esos contenidos. No lo podemos aceptar, es inadmisible como método y por tanto único. Sí lo aceptamos como estrategia. Hay momentos, aún tratándose de nenes de nivel inicial, en que el docente pide silencio, da una explicación y espera que los chicos, a partir de determinadas actividades, recuerden esos contenidos. Entonces, frente a nuestra pregunta, ¿las estrategias tradicionales son descartadas? No, lo que descartamos es el método de enseñanza tradicional. Ahora, las estrategias tradicionales en algún momento del método constructivista sí son importantes. Lo mismo ocurre, y acá completamos nuestra última pregunta, con el método tecnicista o conductista o skinneriano. Miremos esta imagen. ¿Sí? A ver, ¿qué hacemos los docentes? Hacemos 5 cosas según esta modelización, según este dibujito. Mostramos cómo se realiza correctamente una conducta. Por ejemplo, la maestra que nos proveyó el testimonio de los signos de exclamación muestra cuál es el grafema, cómo se escriben los signos de exclamación. Mientras tanto, y ahí estaríamos en la segunda estación, los estudiantes observan. Después, esto en términos de Skinner, por ahí ustedes se acuerdan de Baruch Skinner, el que da el nombre conductismo, porque su primer libro, el que desencadenó toda esta nueva interesante teoría, se llama La conducta de los organismos. Skinner habla de un estímulo. Te digo cómo se hace, estímulo. Después espero que los estudiantes den una respuesta muy parecida al estímulo que acabo de darles. Si los signos de exclamación se escriben de esta manera, espero que en la lengua oral y en la lengua escrita lo hagas del mismo modo en que yo te modelice. Eso sería estímulo-respuesta. Y Skinner dice, se completa con un refuerzo. Te digo, buenísimo, lo estás leyendo re bien, este signo de exclamación. Muy bueno, ¿cómo lo escribiste? Perfectos esos signos.
Es decir, hay un acomodamiento de la conducta de los estudiantes, por eso se llama conductismo, a un ejemplo que yo le di, a un estímulo, un acomodamiento completo, literal, exacto, que recibe mi retroalimentación. Perfecto, muy bien, lo estás haciendo lindo, qué bien que estás leyendo. Estímulo, respuesta, refuerzo. Nuestra última pregunta tenía que ver con lo usamos como método, como forma única. Quizás si somos profesores de maternal con bebés muy chiquitos es la forma. Darles un estímulo, un movimiento de manos, los nenes es probable que lo repitan en algún momento, o un ruidito, o un estímulo a partir de un cunero. Les digo que Skinner es el autor que inventa los gimnasios para bebés. No lo descartamos, pero no lo tomamos como método único. Me gustó compartir con ustedes un video hace unos meses que habla de la importancia del conductismo sin que sea método como estrategia de enseñanza. Entonces, a esta pregunta, si descartamos las estrategias conductistas, no las descartamos en tanto estrategias, pero sí las descartamos como metodología de enseñanza única. Hace un rato les hablé de que yo conozco 4 métodos. Ya le dedicamos al bueno de la historia, al socioconstructivo mucho tiempo y un ratito al método tradicional y al método tecnicista, conductista, para descartarlos como métodos y valorarlos como estrategias. Yo les hablé de un 4º método, así que aunque ninguno de ustedes en su intervención focalizó en él, me parece interesante contarlo. Su esquema es este. Intenté, no sé si lo logré en el esquema, que la acción docente apareciera en segundo plano, casi en las sombras. Porque, bueno, un autor, Riccieri Frondizi, muy interesante, a esta didáctica la llama didáctica de la espera. Yo le puse el nombre no directivo, el nombre en honor a Carl Rogers, que es otro de los autores que focaliza en él, también se la llama didáctica del descubrimiento. Los docentes esperamos las iniciativas de los estudiantes, siempre, como método. Por eso es inadmisible. Esperamos que ellos elijan los contenidos que quieren aprender. Esperamos que ellos gestionen sus aprendizajes. Esperamos que ellos se autoevalúen con una actitud prescindente y contemplativa. Por eso esquematicé las acciones docentes en las sombras. No hay en este modelo, no hay una enseñanza directa. Yo diría humildemente que lo descartamos como método, pero que lo valoramos enormemente como estrategia. Hay momentos en que los chicos deciden los contenidos, guían su propio aprendizaje y se evalúan. Colegas, hemos recapitulado los contenidos de los materiales de lectura y hemos focalizado en algunas cuestiones que ustedes presentaron en sus intervenciones. Estamos llegando al final entonces de este módulo y me gustaría despedirme de ustedes con una frase muy interesante. Es de un autor español, Miguel Ángel Zabalza. Él usa una palabra extraña para nosotros, pero bueno, a ver, él dice, el engagement, no es habitual para nosotros usar este término, podemos hablar del involucramiento, el compromiso, el interés estudiantil es una construcción que sucede por acción del docente y no un requisito de entrada.
Hay varios términos interesantes ahí. El sentido amplio es que no esperemos que el chico llegue a nuestras clases interesado por un contenido determinado. Quizás sí, pero es probable que no. Pero intentemos que ese involucramiento, que ese compromiso, tenga que ver con la propuesta que nosotros acercamos. Uno de ustedes en su testimonio lo dice muy claramente. Estos 9 requisitos del aprendizaje de calidad, las y los estudiantes de mi grupo no lo logran solo, lo logran con mi acción. Entonces, cerrar este módulo dedicado al aprendizaje con una frase que focaliza en la enseñanza a mí me parece de justicia. Ese involucramiento, en palabras de Zabalza, sucede por acción del docente. No es un requisito de entrada. El involucramiento no se lo podemos exigir a los estudiantes. Algunos sí, muchos no. Nosotros con nuestra propuesta, con nuestra metodología constructivista, vamos a lograr ese involucramiento, que es difícil, que es trabajoso, sí es cierto. Muchos de ustedes, me estoy acordando ahora, hablaban de la cantidad de contenidos de los diseños curriculares. Yo leyendo los contenidos imprescindibles de la ciudad me parece que no son tantos y que hay prioridades bastante bien fijadas. Zabalza nos convoca, nos invita, pero también nos compromete a que nuestra acción sea la promovedora, ¿existirá? Sí, la promotora, digamos. Ya estoy cansada, me parece que estoy cometiendo algunos errores al hablar, pero bueno, que nuestra acción docente sea la que genera esas 9 características. Ni esperar que broten de los chicos, ni esperar que con clases tradicionales o con clases tecnicistas exclusivamente surjan. Son con acción nuestra frente a cada uno de los estudiantes.